buenas tardes para todos. Efectivamente, este primer tema del programa de hoy tiene que ver con esta polémica que surge en torno a si es reducción de impuestos, si es otra cosa. Y finalmente la utilización o el concepto de a quién termina beneficiando o no también parece estar o tener polémica al respecto. Nosotros vamos a tener un contacto telefónico con Martín Valcorba, que es economista, docente universitario, ex coordinador del programa de inclusión financiera del MEF y actualmente asesor del senador Vergara. Hay que dar todo este contexto para también entender cuál puede ser su mirada. Lo tenemos en línea en este momento, Valcorba. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes para usted. ¿Por qué dice usted que las cifras que maneja el presidente están desactualizadas? Bueno, yo no sé si repasaron cuáles fueron las cifras, porque yo no pude seguir el programa. Recién arrancamos, recién arrancamos. Recién arranca. Entonces, recordemos qué fue lo que dijo el presidente. Básicamente, en el medio de la discusión de por qué se habían reducido, por qué se habían eliminado la rebaja de 2 puntos de IVA. Sí. Que por ley era 2 con una suerte de poder siempre del Ejecutivo de poner 2 más, 2 menos, y en ese 2 ha ido variando, ¿no? Ahí está, o sea, estamos con una rebaja de 4 puntos, el gobierno decidió bajarla a 2, que implica un aumento de lo que cada uno de nosotros paga de IVA cada vez que hace un pago con un medio electrónico. Entonces, ¿Eso para ustedes ya es un aumento de impuestos? Bueno, yo creo que no hay, a esta altura ya no hay discusión, y de hecho la propia intervención del presidente no cuestionó que haya habido un aumento de lo que cada uno de los que pagaba con medios electrónicos terminaba pagando de IVA, sino lo que el presidente intentó hacer fue justificar por qué para él no era tan malo ese aumento de impuestos. Pero digamos, que pagamos más IVA, eso yo creo que está claro, porque si antes cualquiera iba y hacía una compra y pagaba con una tarjeta de débito y le devolvían 4 puntos de IVA y ahora le devuelven solo 2, quiere decir que está pagando 2 puntos más de IVA. Esa discusión me parece que ya está saldada. Lo que agregó el presidente fue un fundamento, ¿no? Lo que intentó explicar fue que, bueno, que esa medida se había originado en el contexto de la promoción de la ley de inclusión financiera. Bueno, en realidad lo que dijo el presidente es que eso no era tan mala, esa medida que se había tomado, porque los sectores de bajos ingresos no usaban la tarjeta de débito y por lo tanto antes no se beneficiaban y no se vieron perjudicados por la medida del gobierno, que los que se vieron perjudicados fueron los sectores de ingresos más altos. Y para esa afirmación, que él manejó incluso que solo el 3,8% de las personas del 20%, digamos, del quintil más bajo de ingresos, o sea, del 20% de menores ingresos, solo el 3,8% usaba tarjeta de débito. Y bueno, en realidad ese fue mi cuestionamiento, porque no hay información actualizada de los relevamientos que hacen los organismos oficiales aquí en Uruguay, como para hacer una afirmación de ese tipo. El último dato que tenemos disponible es del año 2017. Porque es una encuesta que se hacía periódicamente. Se hizo una en el 2012, se hizo otra en el 2014, otra en el 17, más o menos se estaba haciendo cada unos 3 años, y después del 17 no se volvió a hacer, ¿no? Entonces, ¿y qué tanto cambiaron los números en las fechas, no? Porque para predecir qué tanto puede haber cambiado del 17 a ahora. Claro. Y ahí la clave está que en el año 2017 fue cuando, más en concreto a partir de mayo del 2017, fue cuando se empezó a regir el pago obligatorio de salarios por medios electrónicos. Ley mediante, ¿no? Ley de inclusión financiera mediante. Entonces, allí eso significó una transformación muy grande, porque de acuerdo a los relevamientos que tenemos de aquella época, lo que uno observaba en el año 2017 es que dentro de los sectores de ingresos más bajos, el problema era que no se accedía a una tarjeta de débito. Más de la mitad de las personas de ingresos bajos y medios bajos no tenía una tarjeta de débito. Entonces difícilmente pudiera usarla si no la tenía. Ahora, eso cambió radicalmente, porque desde el 2017 hasta el año pasado se emitieron un total de 2.400.000 nuevos instrumentos electrónicos.
que en particular el mayor crecimiento se dio en lo que se denominan, no las tarjetas de débito en sí, sino los instrumentos de dinero electrónico. Para que Bueno, claro, pero ahí televidente, puede haber hasta tickets de alimentación. Yo que sé, no sé qué tanto entra en ese rubro. no, ticket de alimentación no fue lo que aumentó. Lo que aumentaron fueron tarjetas para que el televidente le resulte más claro. Tarjetas como, por ejemplo, Mi Dinero. Las prepagas, bueno, está, pero Pero no son de alimentación. eso no tiene nada que ver con los descuentos de IVA. Por supuesto que sí, porque con esas tarjetas uno se beneficiaba de la rebaja de 4 puntos de IVA. ¿Con una prepaga también? Con la tarjeta Mi Dinero, con la tarjeta Prex, con la tarjeta de ANDA, todas esas tarjetas no bancarias, que en definitiva es lo mismo que una tarjeta de débito, pero simplemente no lo emite un banco y por eso no se llama tarjeta de débito, se llama instrumento de dinero electrónico, se beneficiaban de los 4 puntos de IVA. Y esas tarjetas que entre el 2017 y 2022 se emitieron 1.900.000 de estas tarjetas prepagas, quienes accedían a esas tarjetas básicamente eran los sectores de ingresos más bajos. Entonces, decir con datos del 2017, cuando la realidad cambió tanto, que los únicos que se beneficiaban eran los ricos con la rebaja de los 4 puntos de IVA, yo creo que es una afirmación temeraria. Porque además hubo otro cambio importante. Y es Perdón, esto lo pregunto realmente desde la ignorancia, pero que haya aumentado la circulación de los instrumentos electrónicos, como las tarjetas de débito o bancarias o no, ¿hay una correspondencia o proporcionalidad directa con su utilización a la hora de comprar? Porque podías tenerla solo para cobrar el sueldo, ¿no? De ahí a que la compres para claro, consumo, digamos, y pudieras efectivizar el descuento del IVA. Sí, claro, es cierto. Lo que sucede es que lo que es claro es que si yo no tengo tarjeta no lo puedo usar, que era lo que más de la mitad de de las personas de ingresos medios bajos y bajos era la realidad que tenían en aquel entonces. Pero cambiaron otras cosas y ahora le voy a aportar un par de datos que un poco tratan de aproximarnos a esa realidad, que no la conocemos. O sea, yo no puedo afirmar hoy... O sea, no me puede la pregunta no se podría responder con certeza. No se puede responder con certeza. Lo que sí se puede decir es que lo que dijo el presidente no se puede sostener. Pero tampoco hay certeza de que no sea así, porque justamente si no hay todavía registro o evidencia como para poder cotejar números... Bueno, pero lo que pasa es que yo lo que no puedo hacer es una afirmación categórica si no tengo elementos para hacerla. Yo no lo estoy haciendo, simplemente lo que digo que esa afirmación que hizo el presidente no se puede sostener. Porque además hay otros cambios importantes, que además de que hay más tarjetas y más gente que hoy el acceso es prácticamente universal, porque cualquiera puede acceder a una tarjeta de estas gratis y beneficiarse con la rebaja del IVA. Pero además hay muchos más comercios que aceptan, porque el otro problema es que cuando empezamos a trabajar este tema ya por el 2014, en el marco del programa de inclusión financiera, había, digamos, la cantidad de comercios que aceptaban medios electrónicos no era la mayoría. Y entre el 2017 y ahora, el 2022, se duplicaron la cantidad de comercios que aceptan. Estamos hablando de que hay más de 46.000 POS adicionales. Y esos POS se ubicaron en aquellos lugares en los cuales antes era menos común que hubiera un POS. Precisamente los barrios más en la periferia, en el interior, donde consume la mayoría de las personas de ingresos medios bajos y bajos, porque en la costa, digamos, de Avenida Italia del Sur ya existían los POS, y ahí no fue donde creció precisamente en los barrios más populares. Y el otro dato que nos dan indicios de que la realidad cambió radicalmente entre el 2017 y hoy, es que la cantidad de operaciones con tarjetas de débito y estas tarjetas prepagas se multiplicó casi que por 4 en este periodo. Tenemos 103 millones de transacciones más por año que se realizan con tarjeta. Antes teníamos 43 millones, ahora tenemos casi 150 millones. Entonces, realmente cambió tanto, no solo el sistema de pagos, ¿no? Porque el acceso a un medio de pago o la posibilidad de que un comercio acepte medios electrónicos, no solo cambió eso, sino que cambió tanto el hábito de pago de los uruguayos. O sea,
si hacemos el ejercicio de imaginarnos 6 años atrás, no era común que uno viera que en el comercio se pagaban transacciones muy, digamos, de compras de montos muy bajos, sí, con tarjeta, y hoy eso es algo que se ve. Entonces, yo creo que fue un intento de justificar un aumento de impuestos, un aumento de la carga impositiva que resolvió el gobierno en marzo del 2020, cuando asume este nuevo gobierno. Intentar justificarlo diciendo que, en realidad, bueno, era una rebaja que no beneficiaba a los sectores de ingresos medios, medios bajos y bajos, porque ellos no usaban tarjetas, y que me parece que como justificación es muy insatisfactoria, porque no hay evidencia como para poder sostener eso. Bien, ¿usted personalmente cree que hay margen en las cuentas del Estado para seguir rescindiendo, exonerando, bajando recaudación? Bueno, ahí ya nos vamos a la otra discusión, y es respecto a la rebaja del IRPF y el IAS, ¿no? Y para que no sea una opinión personal y recurrir a lo que fue la advertencia, antes de conocerse el alcance de las medidas que anunció el presidente el 2 de marzo, el Consejo Fiscal Asesor, que es un órgano que creó la LUC, ¿no?, la Ley de Urgente Consideración, sí, que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas en los temas estos, había advertido de que no había margen para una rebaja permanente de los ingresos, una caída de los impuestos de forma permanente significativa. Eso lo alertó el propio Consejo que asesora al MEF. Lo que sucedió después es que esa advertencia que se hizo antes de saber la magnitud de la rebaja, después quedó sin sentido, sin razón de ser, porque la rebaja que anunció el gobierno fue tan pequeña. Estamos hablando en términos globales de aproximadamente un 0,2% del PIB, que realmente es tan pequeña que no mueve la aguja y por lo tanto no compromete tampoco la rebaja, digamos, la sostenibilidad fiscal. Pero sí, en ese marco, otra discusión que se dio es, bueno, dado que vamos a bajar impuestos, ¿cuál es el mejor impuesto, el mejor diseño de la rebaja de impuestos que podemos hacer? Y bueno, el IRPF y el IAS lo pagan aproximadamente el 30%. En el caso de los trabajadores, el IRPF, 25% de los pasivos. O sea que esta medida de rebaja del IRPF y el IAS dejó por fuera de ese alivio, sí, al 70% de los trabajadores y al 75% de los pasivos, que no se van a ver beneficiados en absoluto con las medidas anunciadas. En cambio, si la rebaja se hubiera hecho a través del IVA... Bueno, ¿y qué opina de lo que está en estudios en este momento de justamente una rebaja del IVA diferencial? No, que hoy no está estudio eso, porque el gobierno no... Lo que hizo con el IVA fue aumentarlo, ¿no? Al rebajar la devolución del IVA con medios electrónicos. Lo único que hizo con el IVA el gobierno fue aumentarlo. Lo que está haciendo ahora... Bueno, no, pero tengo entendido que es un planteo que va a estudiarse. Bueno, sería una buena noticia, pero lo que yo he escuchado por parte de los voceros del gobierno, inclusive hoy la ministra estuvo en el Parlamento, es que la rebaja se va a hacer exclusivamente en los términos que se anunció el pasado 2 de marzo, que alcanza al IRPF y al IAS en un monto bastante acotado. Fíjese que entre lo que todos los uruguayos pagamos más de IVA por esta medida que tomó el gobierno en marzo del 2020, más lo que pagamos de más por IRPF y el IAS, por el cambio en el criterio de ajuste del mínimo no imponible y de las franjas. Esas dos modificaciones que implementó el gobierno en el pasado, este gobierno, implicó que estamos pagando 100 millones de dólares más por año de impuestos. Y la rebaja que anuncian ahora es de 110 millones de dólares. O sea que durante 3 años pagamos 100 millones más. ¿Su teoría es que es más devolución que rebaja? Y yo creo que los números hablan por sí solos, ¿no? O sea, si durante 3 años pagamos 100 millones más de dólares de impuestos, y ahora por 2 años nos van a devolver 110, ni siquiera alcanza a cubrir lo que hemos pagado de más. Entonces, simplemente yo creo que es bienvenida, ¿no?, la medida. Lo que pasa es que hay que dimensionarla correctamente, porque se hizo una campaña muy intensa. Fíjese que
hace un año que el gobierno viene preanunciando que vamos a tener una rebaja de impuestos. Y cuando la presenta, en definitiva, es más que una rebaja, como usted señalaba, es una devolución de lo que hemos pagado de más en estos 3 primeros años de gobierno. Bien. Ahora también no o llama tal vez un poco la atención cuando se referencia con tanta diferencia, con tanta resistencia a una medida que terminan votando, ¿no? Entonces la lectura a veces no está tan clara. Bueno, yo creo que ahí el tema es que aplica aquello de que ¿De qué? más vale algo que nada, ¿no? Entonces, uno critica la medida porque es muy insuficiente, tiene muy poco impacto, digamos, tiene muy poco alcance. Critica la medida porque beneficia solo al 25-30% de las personas y deja por fuera al 70-75% que no se beneficia de nada. Entonces dice, bueno, hubiera sido preferible que esto se implementara de otra manera, que tuviera un alcance universal, que todos los que pagamos IVA nos pudiéramos beneficiar y no solo los que pagamos IRPF o IAS. Entonces, uno critica el alcance, critica el diseño. Ahora, dado que eso es lo que está arriba de la mesa, porque además quien tiene iniciativa para una medida de este tipo exclusivamente es el gobierno. O sea, la oposición no puede proponer una rebaja de impuestos, porque el único que tiene iniciativa es lo que se conoce como una iniciativa privativa del gobierno. El único que puede proponer es el gobierno. Propuso esto. Bueno, mejor que nada es. Ahora, hubiera sido mejor que se diseñara diferente, ¿no? Esa es un poco la posición que ha manifestado el Frente. Muy bien. Martín Valcorba, muchísimas gracias por su punto de vista. No, muchísimas gracias a ustedes y una pena que no los pude acompañar en el estudio, pero a las órdenes para... Ya habrá oportunidad, sin duda. Gracias, Hasta luego. Hacemos una pausa y a la vuelta todas sus opiniones, ¿sí? ¿Puedes esperar? Ya venimos.